Historias de Cunayala. En 1920, tras el asesinato de Oloinquique, surgió un movimiento subversivo contra las fuerzas policiales, encabezado por Dinuidi, Susu, Sobrón y Naidipe. A partir de ese suceso se profundizaron las heridas contra los policías que desencadenó los conflictos hasta 1925, conocido como la Revolución Cuna. Esta es la historia de Iguwa Dinuidi Kinya, mejor conocido como Dinuidi, un héroe de la gesta Revolución Cuna de 1925. Nace el 10 de marzo en la isla de Canirdu, actualmente Ucupceni, en el año de 1890. Nombre de los padres: Antonio Tejada y Ciabibi. Muere en la isla donde lo vio crecer en Ucupceni, el día 30 de septiembre de 1978 a los 88 años de edad. Según los historiadores, los restos del cuerpo está enterrado actualmente frente al aeropuerto de la comunidad en el pueblo de Ucupceni. Historia extraída de las recopilaciones de la organización Dinuidi, en colaboración con historiadores de la Revolución y del maestro Armando Calvo. Bienvenido al canal de Turdaquetnega. Pensamiento de Dinuidi. No pongas límite al desarrollo de tu conocimiento. La tierra madre está lleno de misterio. Insistir es la forma de descubrir los nuevos horizontes. Nuestras luchas por la libertad, que no caiga en vano, mantenga vigilado, ámalo, disfrútalo y defiéndalo. En el corazón de la comarca Cunayala, en la isla de Canirdu, actualmente Ucupceni, nació un niño llamado Dinuidi. Desde su llegada a este mundo en 1893, la vida de Dinuidi estuvo marcada por el misterio. Su infancia transcurrió en un entorno de lucha y resistencia. Desde muy joven, se dio cuenta de las injusticias que enfrentaban su pueblo y otros pueblos indígenas, oprimidos por la colonización y la violencia del sistema colonial. A medida que crecía, el joven Dinuidi se convirtió en un joven apasionado por la causa de su gente. La historia de sus ancestros, quienes habían luchado por la libertad y la dignidad, resonaba en su corazón. En 1920, cuando la opresión alcanzó su punto álgido, se unió al movimiento de la gesta Revolución Cuna, un levantamiento que buscaba la autonomía y el respeto por los derechos de los indígenas. La violencia y el acoso por parte de la policía colonial habían llegado a un nivel intolerable. Los cunas estaban siendo perseguidos y humillados en su propia tierra. Dinuidi se convirtió en uno de los informantes más cercanos del cacique Colman, el líder máximo de la comarca en aquel entonces. Su valentía y astucia le permitieron obtener información vital sobre los movimientos de las fuerzas coloniales, lo que resultó crucial para planear acciones de resistencia. Junto a sus compañeros, entre ellos Joe Brown, Susu, Iguwa Naidipe y otros Urrigan, comenzó a organizar un plan audaz: asaltar el cuartel de policía en Ucupceni. La historia narra que Dinuidi y Susu, antes de ingresar al cuartel de la policía en Ucupceni, en 1920 y una semana antes de la revolución de 1925, viajaron 7 veces al pueblo de Ailigandí para llevar información al cacique Simbral Colman. Era una noche oscura, los únicos testigos eran las brisas del mar y las estrellas, siendo las 7 de la noche el día 20 de febrero, Arimí, de 1925, el grupo de la resistencia se reunieron en la casa de Iguabignique. Era una reunión ficticia para la celebración del carnaval y así formalizar el asalto en la madrugada del 21 de febrero, con la intención de desviar la atención de los policías. Uno de los hombres que acompañaba a Dad Dinuidi era Iguabignique, conocía todos los movimientos de la policial, por tal razón le asignan la misión. Además era el tío de Benito Guillén, un policía cuna, donde no sospechaban de él. En esa misión también iría acompañado Maniquipe y José Gaspar, y a Gaspar, solo con una sola misión: atacar el cuartel en la madrugada, y el resto de los Urrigan esperarían a la policía frente al puerto. Dinuidi y Susu llegaron tarde a la reunión. En ese momento se mantenían dialogando con la reina del carnaval, Irene Osorio, dándole las últimas indicaciones. Luego se dirigieron a donde el Saila Olobanique, notificando que los Urrigan de Ailigandí y Uzdupu llegarán en la madrugada. Iguabiquinape, antes de culminar la reunión, manifestó a todos los Urrigan que el punto y la hora de encuentro sería a las 1 de la mañana, frente al cuartel de la policía, y dándole las últimas consignas a los Urrigan. La consigna decía: que todos se coloquen un pañuelo blanco en la cabeza, que traigan machete, un palo de níspero, una escopeta y otras armas para defenderse, y que todos los Urrigan se pinten el rostro con nízar, achiote, y se coloquen un collar de colmillos de jaguar. Para esa fecha se organizó una noche bailable en la casa club de la policía. Ese día asistieron Benito Guiller, Gregorio Gordon, un policía de apellido Castillo, Serracín. El policía llamado Guillermito se encontraba con el jefe Miguel Gordon,
en la comunidad de Dad Nakbe Dupir, Tupil. No solo había hombres ayudando, también se encontraban dos jóvenes que eran la primera princesa Eva Stossel y la segunda princesa Patricia. Aparte estaban tres señoras de nombres, Amasipor, Iriope y Huagadikdikili. Las tres damas tenían la misión de ayudar y atender a los Urrigan, ofreciéndole Inna, Ochi, Madum, Gabi o Licua. Esa noche el Inaduli, botánico, Iguaedikinya y su hijo Olobuignipe trajeron medicinas. Las tres damas se encargaron de darle de beber a los Urrigan para darles fuerzas, energía y vigor. Las tres mujeres dieron su vida en el momento de luchar por la libertad de su pueblo Ukupseni. La noche del asalto fue una de las más memorables en la historia de la isla de Ukupseni. Con el corazón palpitante y la determinación brillando en sus ojos, Dinwiddie y sus compañeros se acercaron al cuartel, armados con el espíritu de sus ancestros y el deseo de recuperar su dignidad. El asalto fue audaz y sorpresivo. Los Kunas se tomaron el cuartel y desarmaron a los policías, mostrando al mundo que ya no serían sometidos. El eco de sus acciones resonó en todas las comunidades, inspirando a otros a levantarse por sus derechos. La gesta revolución Kuna se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad, y Dinwiddie se consolidó como un héroe entre su pueblo. Aunque su vida estuvo marcada por el sacrificio y la lucha, su legado perduró en las generaciones futuras, recordándoles que la dignidad y la autonomía son derechos inalienables. A medida que el tiempo pasó, Dinwiddie se convirtió en un líder respetado y querido en su comunidad. Su historia se transmitió de boca en boca, y su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y esperanza para el pueblo de Ukupseni. Aunque los desafíos continuaron, la llama de la lucha seguía ardiendo, alimentada por el sacrificio y la valentía de aquellos que, como Dinwiddie, se atrevieron a soñar con un futuro libre y digno para su pueblo. Ya saben lo que yo sé de la vida de Dinwiddie. Déjame tu comentario en la parte de abajo y suscríbete en nuestro canal de Turdakenega. Dokus no Edanai.